Buenas noches, licenciado y compañeros. El tema que vamos a presentar es el átomo de Bohr y los espectros de emisión. Los integrantes son David Jacom, Justin Ortiz, Camila Verdejo y Roger Lucas. Átomos de Bohr. Bohr unió las ideas de átomo nuclear de Rutherford con las ideas de una nueva rama de la ciencia, la física cuántica. Así, en 1913 formuló una hipótesis sobre la estructura atómica en la que estableció tres postulados. El electrón no puede girar en cualquier órbita, sino solo en un cierto número de órbitas estables. En el modelo de Rutherford se aceptaba un número infinito de órbitas. Cuando el electrón gira en estas órbitas no emite energía. Cuando un átomo estable sufre una interacción, como puede ser el impacto de un electrón o el choque con el otro átomo de sus electrones, puede pasar a otra órbita estable o ser arrancado del átomo. El átomo de hidrógeno, según el modelo atómico de Bohr, átomo de hidrógeno tiene un núcleo con un protón. El átomo de hidrógeno tiene un electrón que está girando en la primera órbita alrededor del núcleo. Esta órbita es de menor energía. Si se le comunica energía a este electrón, saltará desde la primera órbita a otra de mayor energía. Cuando regrese a la primera órbita, emitirá energía de forma de radiación luminosa. Átomos de Bohr. Bohr propone un modelo en que los electrones solo pueden ocupar ciertas órbitas circulares. Los electrones se organizan en capas y en cada capa tendrán una cierta energía, llenando siempre las capas inferiores y después las superiores. El modelo de Bohr establece que los átomos tienen diferentes configuraciones electrónicas en que los electrones se mueven en órbitas circulares alrededor del núcleo. En este caso, los electrones solo pueden orbitar por determinadas órbitas permitidas. Los radios de las órbitas no pueden tener cualquier valor. El átomo de Bohr. Adoptando el modelo de Rutherford, Bohr propuso para el átomo de hidrógeno un núcleo formado por una partícula positiva y girando alrededor de ella, un electrón. Este es el modelo planetario, donde el núcleo es el Sol y los electrones los planetas. Tercer postulado. El electrón solo emite o absorbe energía en los saltos de una órbita permitida a otra. Segundo postulado de Bohr. El electrón no irradia energía mientras permanece en orbital y la emite cuando pasa de un estado más elevado de energía a otro más bajo. Esta variación de energía es igual a la cantidad de radiación emitida. Primer postulado de Bohr. Los electrones del átomo solo pueden encontrarse en determinados orbitales para los que el momento angular es el múltiplo entero de H2O, siendo H la constante de Planck. Basado en el átomo de hidrógeno, es capaz de explicar la estabilidad de la materia y los espectros de emisión y absorción. Primer postulado. Los electrones giran alrededor del núcleo por órbitas de radio determinado. Segundo postulado. La energía de las órbitas es estacionaria. Tercer postulado. A medida que la órbita se aleja del núcleo, la energía va aumentando. Espectros de emisión. Estas consisten en una serie de líneas que corresponden a las frecuencias determinadas para las cuales la radiación electromagnética es absorbida o emitida. Este conjunto de frecuencias es característico de cada sustancia. Es como un código de barras que permite identificar la presencia de una sustancia tanto en un material en el laboratorio como en la estrella lejana. Un extómetro es un aparato mediante el cual se discriminan y miden las longitudes de onda o frecuencias emitidas por una sustancia. En el caso de la luz visible, puede ser un prisma que se dispersa a ángulos diferentes y las distintas frecuencias.
Una de las primeras pistas verdaderamente importantes que llevaron a desempeñar la estructura atómica implicaba el estudio de la emisión y la absorción de luz por los átomos de diferentes elementos. Los físicos sabían por la teoría del movimiento. Podía esperarse, por lo tanto, los patrones y las regularidades de las propiedades de la luz emitida, proporcionarse indicios sobre la naturaleza precisa de los movimientos de las que carga. Los resultados de este estudio fueron tan importantes para desentrañar la estructura atómica que necesitaremos revisar su cierto detalle. Empezamos con los espectros de emisión. Espectros de emisión. El espectro de emisión de un elemento químico o compuesto químico es el espectro de frecuencia de radiación electromagnética emitida debido a un átomo o molécula que realiza una transición de un estado de alta energía a un estado de menor energía. El espectro de emisión se puede utilizar para determinar la composición de un material, ya que es diferente para cada elemento de la tabla periódica. Un ejemplo es la espectroscopia astronómica. Identificar la composición de las estrellas mediante el análisis de la luz recibida. Se obtiene cuando un electrón vuelve a un nivel energético inferior. Se libera un fotón, es decir, se emite la radiación electromagnética que forma el espectro de emisión. Una línea espectral de una línea oscura o brillante de un espectro uniforme y continuo, resultado de un exceso o una carencia de fotones en un estrecho rango de frecuencia. Comparado con las frecuencias cercanas, cuando existe un exceso de fotones, se habla de una línea de emisión. Un espectro puede definirse como una representación gráfica de la distribución de la intensidad de la radiación electromagnética emitida o absorbida por una sustancia en función de la longitud de onda o la frecuencia de dicha radiación. Espectro de emisión en líneas. Los gases a baja presión y alta temperatura emiten una luz constituida por un número limitado de radiaciones, que es lo que se denomina un espectro de línea de emisión. Los colores y posiciones de las líneas de un espectro son características de átomos del gas que emite esa radiación. Espectros de emisión. ¿Cómo funcionan los espectros de emisión? Aquí te doy un ejemplo. Espectro continuo. Un espectro continuo puede definirse como una representación gráfica de la distribución de la intensidad de la radiación electromagnética emitida o absorbida por una sustancia en función de la longitud de onda o la frecuencia de dicha radiación. Comentario. Y es así como llegamos a las conclusiones que el modelo de Bohr del átomo de hidrógeno consiste en un protón pesado orbitado por un electrón. Se describe mejor como un planeta que orbita una estrella. En lugar de la gravedad proporciona fuerza atractiva al sistema, el electrón es atraído hacia el protón a través de las fuerzas electrostásticas. Mientras tanto, que el espectrón de emisión de un elemento químico o compuesto químico es el espectro de frecuencia de radiación electromagnética emitida debido a un átomo o molécula que realiza una transición de un estado de alta energía a un estado de menor energía. Muchas gracias.